أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hoy vamos a ver, en relación al tema del Ikhlas, vamos a empezar con la ley número 5 de la Suratul Bayyinah, en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice lo siguiente: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, y no se les ordenó excepto que adoraran a Allah mukhlisina lahuddin, es decir, haciendo que su din, que su adoración, que su obediencia a Allah fuera exclusiva para Él, o haciéndose ellos mismos exclusivos para Allah en el din, que viene a ser lo mismo, en la adoración. El Ikhlas, que lo traducimos también por sinceridad, aunque la palabra más propia para sinceridad es as-sidq, que era lo que estábamos viendo en la clase de ayer, o en las dos clases que hubo anteriormente. El Ikhlas es esto, es adorar a Allah adorándolo solo a Él, a ninguna otra cosa. O sea, siendo auténticos o genuinos en la adoración, es decir, no mezclando en la adoración ninguna otra cosa. Entonces, no se les ordenó sino que adoraran a Allah ofreciéndole sinceramente a Él o únicamente a Él la adoración, el din, porque din significa obediencia, din significa adoración. Nunca debe traducirse o debería traducirse como religión, porque entonces no se entiende. Hunafa, como Hunafa es el plural de Hanif. Hanif es aquel que de una forma innata, que en su conexión con el fitra está inclinado hacia la adoración de Allah de una forma natural, apartándose de todo lo que no es adorar a Allah sin asociar. Ibrahim fue llamado al-Hanif. Nuestro din es el din de los Hunafa, nosotros somos Hanifes. Se les ordenó que adoraran a Allah ofreciéndole solo a Él la adoración, como Hunafa, y que cumplieran, que establecieran el salat y entregaran el zakat. Una vez más, en el Corán, incluso aquí está hablando de la gente de antes, no de la gente no de los musulmanes. Está hablando de la gente del libro, pero ya habla de cumplir o establecer el salat y entregar el zakat. El salat y el zakat son inseparables. وَذَلِكَ, esto que acaba de decir, es dinul qayyima, es decir, es el din de la milla qayyima, es el din de la milla, y hay milla sí se podía traducir, sí cabría traducirla como religión, aunque tampoco es exactamente religión, más que nada es un sistema de creencias, pero la milla implica el din como manifestación social. O sea, el din es personal, es más personal. Cuando Allah dice en el Corán, Maliki Yawmiddin, el rey o el dueño, según leamos Hafs o Warsh, del día del din. ¿Y qué es el día del din? El día del din, y tenemos que fijarnos que cuando la palabra din aparece en el Corán, y te van a decir los comentaristas y los gramáticos que en cada
cada vez que aparece con un significado o con una acepción, pero esto no es exactamente así. El din siempre es el sin, siempre es el din. De manera que el día del din es eso, es el día del din. Curiosamente, din viene de una raíz que es dana, que significa juzgar, pero hay una palabra de esa misma raíz que tiene las mismas letras que din, pero una vocalización distinta, que es dain, deuda. De alguna manera podríamos decir, sin equivocarnos, que el din es la deuda que tenemos con Allah por habernos creado. Allah nos ha creado para que lo adoremos. Adorar significa conocer o reconocer, en primera instancia. Y el día del din es el día en el que esa deuda que tenemos con Allah llegará a su fin, y según lo que hayamos hecho con nuestra vida tendremos un resultado u otro. Y Allah no será injusto, Allah no es injusto. Tendremos el resultado de lo que hemos hecho con nuestra vida. Todo lo que hacemos en nuestra vida se refleja, existe, es real, está en el no visto. Hay quien ha llegado a decir que las palabras que decimos quedan en el, por decirlo así, en el aire durante toda la eternidad, no desaparecen. Lo que estamos hablando ahora no desaparece. Y los ángeles escribas registran todo lo que decimos y todo lo que hacemos. ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Ese es el din de la milla recta. Y la milla es el din desde el punto de vista de la llamada, de la sociedad, del sistema de creencias en el que uno vive. Todos vivimos en un sistema de creencias. Todos vivimos y cómo vivimos y lo que hacemos en nuestra vida pone de manifiesto aquello en lo que realmente creemos. Y no hay error. Todos los seres humanos. Por eso dice Allah en el Corán: وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Los judíos y los cristianos no estarán satisfechos contigo, no te admitirán, no estarán complacidos contigo hasta que no sigas su milla. Y eso es lo que hay. O sea, todo ser humano sigue una milla. Lo podemos traducir como religión, pero realmente no es una traducción adecuada. Hablando de esta aleya, dice Ibn Juzay, al-Kilbi, al-Gharnati, el autor del gran tafsir del Corán, que se llama At-Tashil li Ulum Tanzil, la facilitación de las ciencias de la revelación, del discernimiento. Dice: has de saber que las acciones son de tres tipos: ma'muras, manhiyat wa mubahat. Unas son obligatorias, unas se ordenan, son órdenes, otras son prohibiciones y otras son cosas que están permitidas. Las que se ordenan, las que son órdenes, el ikhlas, que vamos a evitar traducirlo como sinceridad para no confundirlo con el sidq, el ikhlas, la autenticidad en ella, supone la autenticidad o la sinceridad de la intención por la faz de Allah, buscando la faz de Allah, de manera que no se mezcle con ninguna otra cosa. Entonces, si es así, la acción se puede llamar amalun khalis, una acción khalis, que es 100% lo que se supone que es. Pero si es por otra cosa que no sea la faz de Allah, si hay una búsqueda de algún beneficio tanto de este mundo, un beneficio de este mundo, o el deseo de ser alabado, o de ser reconocido, de que hablen bien de ti, o cualquier otra cosa, entonces esa acción encierra riya, que es actuar para que te vean
o hay una variante para que hablen bien de ti, que en definitiva es lo mismo. Esa acción es pura ostentación y es rechazada. Pero si la intención está mezclada, entonces ahí se establece un criterio en el que están de acuerdo la mayor parte de la gente de conocimiento que lo voy a decir ahora, y que lo recoge además el Imam al-Ghazali, rahimahullah, en su libro Al-Ihya li Ulumuddin. Y de lo que él habla es de que la acción, si es puramente por otra cosa que no sea Allah, es causa del enojo de Allah, incluso del castigo de Allah. Si la acción que hacemos no es por Allah, es causa del enojo, incluso del castigo de Allah. Si es puramente por Allah, es lo contrario, es causa de cercanía a Allah y de recompensa. Y en realidad la mayor recompensa para el que tiene intelecto, para el que quiere ahondar, es la cercanía a Allah. Y la cercanía de Allah, que nadie se engañe, la cercanía a Allah no es algo a lo que hay que llegar, no está lejos. Allah está cerca de nosotros, Allah está con nosotros donde quiera que estemos. De manera que la cercanía de Allah es un estado de conciencia, es un estado de tener un atisbo de ella. Es un estado que tiene que ver con obtener la complacencia de Allah. Si complaces a Allah, haciendo lo que Él ha ordenado y evitando lo que Él ha prohibido, obtienes cercanía de Allah. Pero Allah no está lejos. Somos nosotros los que no lo vemos. Igual que la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala está siempre con nosotros. Allah siempre está presente. Somos nosotros los que estamos velados. Y no nos engañemos, porque solo hay dos presencias. O la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala, o la presencia de su creación, de sus criaturas. Y estamos en una o estamos en otra. Estar en una tiene unos frutos, estar en otra tiene sus frutos. Una implica la unión, otra implica la separación. La separación es la causa de todo dolor, de toda angustia, de toda ansiedad. La unión es la causa de todo lo contrario. Entonces, dice el Imam al-Ghazali que la acción, si es puramente por otra cosa que no sea Allah, como hemos dicho, es causa del enojo, incluso del castigo de Allah. Si es pura por Allah, es causa de la cercanía y de la recompensa. Pero si está mezclada con que esa acción se haya hecho para ser vistos, o mezclada con alguno de los intereses del nafs, de nuestro propio ego, de nosotros, entonces se mira qué es lo que predomina. Se mira qué es lo que predomina y la fuerza que lo motiva, la fuerza que nos ha movido a ella. Entonces, si lo que motiva la acción está más cerca de ser por la faz de Allah, entrará dentro de ello. Si lo que motiva la acción está más cerca de ser lo contrario, entrará en ello. Y casi, en un sentido, casi se podría establecer un porcentaje. No me gusta esta forma de expresarlo, pero casi se podría hablar de un porcentaje. Es decir, tú haces una acción, por ejemplo, haces el salat, y al hacer el salat, de alguna manera no lo has hecho 100% por Allah. Y se podría establecer qué porcentaje hay ahí que no sea por Allah. Y en la medida de ese porcentaje está la recompensa o incluso la aceptación de la acción. Y Allah sabe más. Lo que sí es importante en este aspecto es mirarnos a nosotros mismos
en lo que hacemos, ser auténticos, no engañarnos a nosotros mismos, porque si no nos engañamos a nosotros mismos, no podremos pretender que engañamos a Allah. Como dice Allah al principio de la Suratul Baqara, yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allah no dice como suelen traducir los traductores, dicen pretenden engañar a Allah. No dice pretenden, dicen yukhadi'una Allah, engañan a Allah. Dice engañan a Allah porque ellos están engañando a Allah, ellos creen que están engañando a Allah y en ese sentido están engañando a Allah. Yukhadi'una Allah walladhina amanu, engañan a Allah y a los que creen. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum, pero no se engañan sino a sí mismos. Wa la yash'urun, y no se dan cuenta. De manera que si nosotros tomamos como una regla esencial ser auténticos con nosotros mismos, no engañarnos, no vendernos nada que no sea real, que no sea auténtico, tampoco estaremos engañando a Allah, no podremos. Bueno, básicamente eso es lo que decía Al-Ghazali. Pero hay algo que dice el Sheikh Abul Hassan Al-Shadili, que es un paso más, que es todavía más, por decirlo así, más fino, más profundo, más sutil. Y él dice, cuando Allah subhanahu wa ta'ala honra a un siervo, tanto en sus estados de movimiento como de quietud, le configura la ubudía a Allah, le concede el hecho de ser un siervo verdadero de Allah y le vela de los intereses de su propio ego, de su propio nafs, y le hace desenvolverse en la ubudía, en la servidumbre a Allah, y los intereses personales quedan velados, quedan tapados. Entonces, cuando le viene aquello que Allah ha decretado para él no se vuelve a los intereses personales, porque están apartados de él, porque Allah los ha apartado de él. Y entonces él necesariamente es sincero en su acción. Y cuando Allah desdeña a un siervo sus estados de movimiento, sus estados de quietud, le concede, establece para él los intereses de su nafs, hudud nafsihi, y le vela de la realidad de nuestra ubudía a Allah, de nuestra servidumbre a Allah, de nuestra condición de siervos de Allah. Entonces él va de un lado a otro con sus deseos, y el hecho de la servidumbre a Allah queda apartado de él. Le ocurra lo que ocurra, de manera que cualquier cosa que hace no está libre de hacerla buscando sus propios intereses, los intereses bajos y mezquinos del nafs. Y sobre todo, no solo bajos y mezquinos, sino torpes. El hombre inteligente es el que ve cuál es la realidad de las cosas. Y la realidad de las cosas es que a Allah subhanahu wa ta'ala nunca lo podemos engañar. Y por eso, cuando hacemos algo, y muy en particular los actos de adoración, que es el salat, que es el ayuno, que es la sadaqa, también, cualquier cosa que hacemos de las cosas que deben ser buscando la faz de Allah, hay que mirarse mucho buscando que sean auténticas. Hay un hadith terrible, un hadith que relata Abu Huraira, que no lo voy a decir entero, pero básicamente viene a decir que los tres primeros que serán, por así decirlo, juzgados y entrarán en el fuego son tres tipos de personas. Uno que habrá luchado en el camino de Allah y la gente se habrá admirado de su valentía, de su arrojo, de su entrega, pero cuando comparezca ante Allah, Allah le dirá: ¿por qué hiciste eso?
Y él dirá, lo hice buscando tu faz, y Allah le dirá, mientes. Lo has hecho para que digan de ti que eres valiente y que eres un tal y un cual. Así que entra en el fuego. Es terrible el hadith. Otro es alguien de conocimiento, una persona de conocimiento que habrá estudiado, que habrá impartido el conocimiento, y él dirá cuando comparezca ante Allah que lo ha hecho buscando su faz, y Allah le dirá, no, mientes, lo has hecho para que la gente diga de ti, ¿cuánto sabía fulanito? ¿Cuánto sabías? Dice, y lo has conseguido. Bueno, sí, el hadith dice, después de cada vez, dice, y eso es lo que has conseguido, eso es lo que tienes. Es decir, el que luchó para que dijeran de él que era un valiente, eso es lo que tiene. Es que ese es el asunto. O sea, la razón, la sinceridad que pongamos en las acciones, la realidad de la sinceridad en nuestras acciones, eso es lo que vamos a tener. La persona de conocimiento que haya aprendido el conocimiento y que lo haya enseñado para que digan cuánto sabía este hombre, eso es lo que conseguirá, que digan eso, pero nada más. Y el dice, entra en el fuego. Y luego viene uno que ha dado sadaqa, que ha dado mucha sadaqa. Y quiero recordar lo que dije ayer, que la palabra sadaqa es de la raíz de sidq, de sinceridad. Y Allah le dirá, ¿por qué has dado tanta sadaqa? Dirá, lo he hecho buscando tu faz. Y Allah dirá, no, mientes, lo has hecho para que se diga, para que la gente dijera cuán generoso es esta persona. Dice, eso es lo que has conseguido, y entra en el fuego. De manera que es un tema, nosotros nos movemos entre dos, para que las cosas estén claras, y Allah sabe más, nos movemos entre dos extremos. Uno es una esperanza absoluta, porque Allah nos ha dicho, porque sallallahu alaihi wasallam nos ha dicho que el que diga la ilaha illallah sinceramente entra en el jardín. Luego tenemos otro elemento para la esperanza, y es que es la intercesión del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, el shafa'a. De manera que esa es nuestra esperanza. No, estas clases no son para encogernos o asustarnos. Esto es simplemente que a raíz de lo que Allah dice en el Corán, a raíz de lo que sallallahu alaihi wasallam dijo, que profundicemos para obtener una mayor complacencia de Allah, para obtener más grados en el jardín. Pero no es para que pensemos porque si no fuera por la benevolencia, por la misericordia de Allah, ninguna de nuestras acciones sería aceptada, porque la sinceridad absoluta no existe en ninguna de nuestras acciones. Incluso sallallahu alaihi wasallam, cuya sinceridad era absoluta y perfecta, porque Allah lo había protegido del error antes y después, y siempre acababa diciendo, o al menos en una ocasión está recogido, no te hemos adorado como tú te mereces. El hombre de Allah, el hombre de cercanía a Allah, empezando por los profetas y empezando por el mejor de ellos, el sello de los profetas, nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nunca siente que hace suficiente. Siempre siente que no llega. Entonces estamos entre esos dos extremos. Una esperanza de que Allah, incluso si hemos cometido muchos errores, por el hecho de al menos una vez en la vida haber dicho la ilaha illallah con sinceridad, nos dará el jardín, o si nos hace entrar en el fuego, waliyadu billah, nos sacará de él por la intercesión de su mensajero sallallahu alaihi wasallam, aquel que en el día del levantamiento, cuando todo el mundo esté diciendo nafsi, nafsi, ay de mí, todo el mundo estará preocupado por uno mismo, él estará diciendo ummati, ummati, que será de mi umma. Y luego está el otro extremo, que es ahondar en el ikhlas, porque Allah dice en esta ley, وَمَا أُمِرُوا, no se les ordenó illa otra cosa, لِعَبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ, no se les ordenó otra cosa que no fuera que adoraran a Allah مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, dedicándole, ofreciéndole el din, que es la adoración, que es la obediencia, únicamente a él como hunafa,
como gente que de una manera natural se acuerda de cuando Allah nos preguntó, Alastu bi Rabbikum, y dijimos, Balá, se acuerdan de eso y no asocian nada con Allah. Y no mezclan el din con ningún otro din. Se alejan de cualquier din falso hacia el din verdadero. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, y establecen y cumplen el salat. Cumplir el salat, y nunca nos cansaremos de repetirlo, Allah dice yuqimu salat como si fuera algo que hay que levantar. Lo traducimos como cumplir con el salat porque implica cumplir con el salat con todos sus requisitos, con todas sus condiciones, además del requisito tal vez más esencial que es el khushu', que es la concentración, la presencia de corazón, pero también significa establecerlo en tu vida, que forme parte de nuestra vida. Por eso dijo Sallallahu Alaihi Wasallam, dice, el salat es como si un río pasa debajo de tu casa y te sumerges en él 5 veces al día. ¿Qué suciedad te queda? El salat hay que establecerlo, por eso es importante hacerlo en su hora siempre que se pueda, sin obsesiones, sin perder la cabeza, sin hacer locuras para conseguirlo, pero ser como... Quiero mencionar que en una ocasión le preguntaron a Aisha cómo era el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Y ella habló de él, lo describió, dijo cómo era en su casa, cómo ayudaba en los quehaceres domésticos, cómo tal vez se lavaba su propia ropa, se remendaba la ropa, los zapatos, etc. Y en un momento dado dice, pero cuando oía la llamada a la oración, o era consciente de que había entrado el tiempo de la oración, era como si no conociera a nadie. Cuando oía Allahu Akbar, o cuando era consciente de que había entrado el tiempo de la oración, era como si no conociera a nadie. Este mundo desaparecía. Este mundo desaparecía por Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso dijo, wa qurratu aini fi salat, el consuelo, mi alegría profunda está en el salat. Cuando algo le preocupaba, se refugiaba en el salat, hacía 2 rakat y se refugiaba en el salat. Se ha contado de Umar ibn al-Khattab, que es otro nivel, que es otro estado, otra situación, pero un gran hombre de Allah, radiyallahu anhu, que muchas veces, aunque a nosotros nos parezca raro, nos puede parecer raro, planeaba batallas haciendo el salat. Bueno, y de manera que estamos en eso. Hoy ya no va a dar tiempo a terminar esto. Ibn Yusay ha hablado de las cosas que se nos pide que hagamos, que son obligatorias, que se nos ordenan, y habla de las cosas que son prohibidas. Entonces, si las cosas que son prohibidas dejamos de hacerlas, no las hacemos sin intención, salimos de su control y no hay ninguna recompensa en dejarlas. O sea, si dejamos de beber vino o de fornicar o de cualquier acto de desobediencia a Allah y no lo hacemos por Allah, buscando la faz de Allah, en el hecho de dejarlo no hay recompensa. Pero si abandonamos las cosas que son prohibidas por la faz de Allah, buscando la faz, en realidad todo tiene que ver con que todos son significados. Las cosas en sí mismas no son nada. A Allah le da igual que le obedezcamos o que le desobedezcamos, en un sentido. A Él le da igual. Quiere decir, le da igual en el sentido de que no lo necesita. Lo hace para nosotros. Nos ordena cosas para nosotros y nos prohíbe cosas para nosotros. Él está por encima, Él es el Al-Ghani. Pero si lo que es prohibido se deja con la intención de buscar la faz de Allah, entonces se obtiene la recompensa.
Como, como por ejemplo la gente que come y que bebe, y yo he conocido gente así, con la intención de que comer y beber les sirva para darle fuerza para la adoración de Allah. Y yo conocí a alguien que cuando comía decía Bismillah, biniyati, lo decía en árabe, Bismillah, con la intención de que me dé fuerzas para adorarte, oh Allah. Y lo vamos a dejar aquí porque ya no hay más tiempo y inshallah mañana seguiremos. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين. Muchas gracias.